El tema objeto de mi estudio es Juan Catalina García López y el nacimiento de la arqueología científica en España, en el que se pretende dar a conocer a uno de los personajes a caballo entre el anticuarismo, del siglo XIX y la arqueología científica del siglo XX, que a pesar de haber ocupado los principales cargos de la arqueología peninsular de su época, en la que desarrolló su faceta como arqueólogo en sus diferentes proyectos profesionales, sigue siendo un gran desconocido en la historiografía arqueológica actual. Nació en Salmerón, Guadalajara, en la madrugada del 24-25 de noviembre de 1845. En sus primeros años, en su infancia, se desarrollaron en Salmerón, donde también cursó sus estudios de bachillerato, hasta que en 1861 se traslada con su familia a Madrid para estudiar en el Instituto San Isidro, sede de la que fue la Universidad Central de Madrid, y donde su padre comenzó a trabajar como profesor. Allí conoció al que serían sus mejores amigos, el Marqués de Cerralbo, y con el que compartiría sus aficiones arqueológicas y literarias, ya que ambos escribían en el periódico El Fomento Literario, fundado por Gonzalo Calvo Asensio. En 1863 obtiene el grado de bachiller en Filosofía y Artes, licenciándose en las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. A partir de este momento, como se aprecia en la imagen, se inicia un vertiginoso ascenso en su estatus social y profesional que le permitió formar parte de las distintas instituciones culturales más emblemáticas del Madrid finisecular y del ambiente cultural más elitista del momento. El 18 de enero de 1911 se produce la muerte de Juan Catalina García, que fue enterrado en la Sacramental de San Justo. En sus más de 30 monografías, artículos y conferencias, deja patente su ideología conservadora, así como su extremado catolicismo y su vinculación, a través de su amigo el Marqués de Cerralbo, al Partido Carlista. Juan Catalina fundó la Juventud Católica junto a Melgar y a Cútoli, de la que fue su presidente y en la que dio interesantes conferencias arqueológicas sobre los orígenes del arte cristiano y la Edad de Piedra. Dirigió varias publicaciones de índole católica, en la que a veces escribía bajo el seudónimo de Alcatina, como son los periódicos El Pensamiento Español, La España, y El Fénix y La Unión. Entre las mencionadas monografías caben destacar, por su importancia, la Biblioteca de Escritores de la provincia de Guadalajara, hito en la historiografía científica de la provincia alcarreña, por su rigor histórico y sus novedosas técnicas de investigación documental, la Alcarria en sus dos primeros siglos de Reconquista, que fue su discurso de entrada en la Real Academia de la Historia, al que contestó su maestro Juan de Dios de la Rada y Delgado. Memorial Histórico Español, que es la obra a la que, tras la muerte de Juan Catalina, su amigo Manuel Pérez Villamil continuó escribiendo sus aumentos. En 1908 contestó al discurso de entrada de la Real Academia de la Historia de su amigo el Marqués de Cerralbo, con una pequeña obra acerca del monasterio de Santa María de Huerta. Por último, este mismo año, García López publicó su catálogo monumental de la provincia de Guadalajara, que es un manuscrito importantísimo del que se desconoce su paradero, pero que podría considerarse lejano precedente de las actuales cartas arqueológicas. Su última publicación ya sería a título póstumo, que sería Vuelos arqueológicos, narraciones de arte. En cuanto a la faceta docente, para Juan Catalina García, la arqueología no tenía unos límites establecidos, sino que pensaba que, en contraposición a la tendencia dominante de su tiempo, que estaba más allá de la época clásica, incluía la prehistoria e incluso la arqueología industrial. Consideraba la época prehistórica como el arranque del proceso arqueológico. Juan Catalina dejó atrás el anticuarismo y la posición más conservadora e ilustrada de la arqueología para decantarse por una opción más progresista de la misma, en la que se estudiaban con el mismo interés tanto los objetos de relevante valor material o artístico como aquellos otros de uso cotidiano, fuente primordial de información arqueológica. Para García López, por tanto, tenía la misma importancia todos los hallazgos arqueológicos. Abogaba por la multidisciplinariedad en el estudio de los restos arqueológicos, fomentaba el excursionismo en las aulas, consiguiendo con ello un aprendizaje más empírico, racional y enriquecedor por parte de los alumnos. Llevaba a cabo rigurosas investigaciones en archivos y bibliotecas, analizando asimismo la topografía, geología, etc. Utilizaba los estilos artísticos como medio auxiliar para la datación de los restos arqueológicos, emulando a Champollion y Gaumont. Era partidario, asimismo, de la escuela catastrofista y de la arqueología bíblica, culpando a las darwinistas de la discrepancia cronológica entre la arqueología bíblica y la científica.
Esto muestra que en un convulso siglo XIX, en el que los avances tecnológicos y científicos, cambios sociales y una continua evolución cultural y de corrientes de pensamiento, resultaba especialmente complicado decantarse de una manera radical hacia una toma de postura ideológica concreta. Juan Catalina, a pesar de que tenía ideas claramente conservadoras, en cuanto al desarrollo de su faceta profesional, mostraba una evidente ambigüedad de pensamiento, en concordancia con muchos de sus coetáneos. La vocación docente de Juan Catalina estuvo presente a lo largo de toda la trayectoria profesional, desde sus inicios como director de un colegio particular hasta su muerte, como catedrático de Arqueología de la Universidad Central de Madrid en 1911. Ocupó la primera cátedra de Arqueología de la Universidad Central de Madrid en 1900, en la que desarrolló ampliamente su faceta didáctica, aportando novedosas ideas en cuanto a la docencia de la disciplina arqueológica se refiere. Algunos de sus escasos discípulos fueron Enrique Ballesteros y García Caballero, de la Comisión de Monumentos, Luis Nojosa, del Cuerpo de Archiveros, y a su muerte Juan Catalina sería sustituido como catedrático de la Universidad Central por José Ramón Mélida en 1912. Como vemos, Juan Catalina García impartió diversos cursos y conferencias sobre arqueología y protección y conservación del patrimonio en lugares tales como el Ateneo de Madrid, el Círculo Alcarreño, la sede de la Juventud Católica y la Sociedad Económica Matritense. En esta imagen de 1907 aparece Juan Catalina con motivo del ingreso en la Real Academia de la Historia de Manuel Pérez Villamil, rodeado de un nutrido grupo de amigos que en la mayoría de los casos compartían con él su misma corriente de pensamiento conservadora, aunque obviamente nos causa un indudable desconcierto comprobar a través de las fuentes de la época que también gozaba de la amistad y buenas relaciones con otros de ideología completamente opuesta a la suya, como es el caso de Elías Tormo y Monzó, Bartolomé Esteban Cosío o Juan Facundo Reaño y Montero. Sus contactos, por tanto, tenían un carácter heterogéneo dada su diversa procedencia. Juan Catalina fue el director del Museo Arqueológico Nacional, en cuyas instalaciones nos encontramos, desde el año 1900 hasta su muerte en 1911. Contribuyó en el avance conceptual de la museología de principios del siglo XX, favoreciendo con su labor el desarrollo del carácter científico y didáctico que llegó a alcanzar posteriormente y, consecuentemente, dejando de lado el anacrónico aspecto del Gabinete de Antigüedades decimonónico. Aportó nuevas iniciativas, tanto desde el punto de vista museográfico de los espacios expositivos como para el funcionamiento de la propia institución, constituyéndose, con su labor profesional, en el paradigma de lo que posteriormente sería la actual museología y museografía peninsulares. Pretendía que el Estado se ocupase de dotar a estos establecimientos de los medios necesarios para que sus empleados pudiesen desarrollar sus investigaciones en el propio museo. A Juan Catalina le preocupaba especialmente el acondicionamiento de los edificios, la colocación de los objetos de las exposiciones, la restauración de las obras de arte, los modos de reconocer las falsificaciones y el sistema de formación y contenido de las papeletas, lo que hoy llamaríamos cartelas, así como el servicio público que debía prestar estas instituciones. Recibió por ello varias condecoraciones por su labor en el montaje de diferentes exposiciones. En cuanto al concepto de conservación y protección, se le puede considerar como uno de los pioneros de la conservación y protección del patrimonio arqueológico nacional, pues era consciente de su valor como documento histórico para generaciones futuras. Lamentaba su destrucción y criticaba firmemente las alteraciones sufridas en las partes originales, pues era partidario de un tipo de restauración que consistía en una mínima intervención del monumento y un máximo respeto hacia los restos originales. Juan Catalina tenía presente también la protección del patrimonio intangible y la memoria histórica de los monumentos, por su valor histórico y documental. Como prueba de esto, se puede observar que en este extenso listado, casi legible, lo siento, que desde 1876, cuando fue nombrado cronista de Guadalajara y su provincia, su actividad profesional como arqueólogo y sus continuas intervenciones en el patrimonio nacional se fueron sucediendo y expandiéndose por todo el territorio peninsular. Sus intervenciones más notables comenzaron en el año 1868 con el descubrimiento en Brihuega de unas pinturas murales mudéjares en el castillo de Peñabermeja, como podemos observar, y finalizan con la ruina de Tiermes en el año 1910. Como arqueólogo, entre sus hallazgos más relevantes hay que destacar las ya mencionadas pinturas murales de Brihuega, y acaban en 1902 con el descubrimiento de un ábside con pinturas bizantinas en la iglesia parroquial de Muduex, que es un despoblado de Guadalajara.
Posiblemente el hallazgo más relevante de la carrera profesional de Juan Catalina fuese cuando en 1893 descubrió la ciudad visigoda de Recópolis, en Ciudadita de los Canes, Guadalajara. En cuanto a las excavaciones, hay que matizar el hecho de que algunos yacimientos Juan Catalina no llegó a excavar, limitándose realmente a los estudios previos y a una media prospección superficial de la zona y de los restos hallados. Su primera intervención arqueológica fue en 1889 en la necrópolis romana de los Villares, para finalizar en 1907 con la prospección de Arcóbriga, en el Cerro Villar de Monreal de Ariza. En la metodología se aprecia una clara evolución en su metodología de excavación desde sus primeras exploraciones superficiales de los territorios donde consideraba que podía haber un cierto potencial arqueológico, hasta la aplicación a novedosas técnicas de prospección y excavación arqueológicas, dentro de la que yo llega a ser la arqueología científica del siglo XX. Él consideraba la arqueología como una ciencia, desarrollando los proyectos arqueológicos de campo aplicando sus propias métodos tecnológicas, que se pueden observar aquí en la imagen. Desde este punto de vista, el estudio de las fuentes escritas y lo que sería el precedente de las actuales cartas arqueológicas, ya que marcaba las coordenadas geográficas del lugar del hallazgo, además del estudio de la zona con la geología, estratigrafía y topografía. Para concluir, cabe destacar que Juan Catalina quedó relegado al más absoluto silencio en las fuentes historiográficas peninsulares, pero a nivel provincial desarrolló ampliamente su faceta profesional como arqueólogo, consiguiendo el prestigio y el reconocimiento profesional de buena parte de sus paisanos. Aportó numerosas iniciativas a la docencia universitaria en arqueología, promovió la evolución de la disciplina arqueológica peninsular y, a pesar de su ideología conservadora y de su extremado catolicismo, García López admitía sin reparos la existencia del hombre terciario, autoproclamándose partidario de la escuela catastrofista y del método positivista, desarrollando de forma conceptual la arqueología y museología de principios del siglo XX. Y, como medievalista, hay que concluir diciendo que a nivel nacional hay que situarlo en un grupo que puso las bases del medievalismo actual. En cambio, en el ámbito de la provincia de Guadalajara, hay un antes y un después de su aparición en las publicaciones sobre historia medieval. Con su obra se dejan de lado las especulaciones y afirmaciones infundadas y carentes de base documental. Muchas gracias.